Tenemos una siguiente conferencia, la conferencia Impacto de los drones en la actividad geoespacial. Y es que nuestro conferencista invitado es ingeniero de ejecución en geomesura, magíster en geomática y diplomado en inteligencia artificial con experiencia en la aplicación de geodesia y fotogrametría en obras de ingeniería. Se ha desempeñado en la industria minera directamente en la operación de minas a rajo abierto, así como también en el ámbito académico. Como docente en varias instituciones de educación superior relacionadas con la geomensura y geomática, con especialidad en el ajuste de observaciones geodésicas terrestres y satelitales. Cuenta con experiencia en transferencia tecnológica en procesos geoespaciales con enfoque en la ingeniería, ayudando a diferentes usuarios y empresas a poder incorporarlo dentro de sus actividades. Y así damos la bienvenida a nuestro ingeniero Ariel Ignacio Silva Hidalgo, gerente de soporte y preventa Geocom de Chile. Ingeniero, bienvenido. Ingeniero, antes de comenzar, queremos contarles al público que vamos a tener un espacio de preguntas. Usted nos comentaba antes de iniciar. Vamos a tener un espacio de preguntas de 15 minutos. Por lo tanto, les voy a contar la metodología. Quiero contarles que el comité organizador, tenemos en audiovisuales a Mauricio Acevedo. Él es estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de nuestra Escuela Tecnológica. Él hace parte del semillero de investigación, estudiantes o un grupo de estudiantes que nos están apoyando, son los estudiantes que nos están orientando, que nos están dando todas las indicaciones, por lo que estarán pasando por sus puestos con un código QR, el cual ustedes pueden escanear y ahí van a formular ustedes sus preguntas. Aquí nuestra profesional, Laura Garnica, estará realizando el filtro y asimismo pues les estaremos pasando las preguntas al ingeniero para desarrollarlas en este espacio. Así que ya finalizando la conferencia estaremos pasando por sus puestos para que estén muy atentos. Ahora sí, ingeniero, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación a la gente de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. La verdad es que para mí fue una sorpresa recibir esta invitación, a la vez también es un halago, así que esperemos que la presentación esté a la altura de lo que están esperando. Bien, quisiera partir haciendo una conexión con lo que comentaba el doctor Ardila de Ciencia, Tecnología y Técnica. Me parece pero fundamental hacer esa separación y a la vez la conexión de esos conceptos. Toda esta filosofía que él nos comentó me parece pero extremadamente necesaria en la formación de técnicos y de ingenieros, ¿no? También en algún minuto habló acerca del pensamiento y bueno, el pensamiento es la máxima expresión de la libertad. Por lo tanto, me parece que vamos bien encaminados con este centro que el instituto tiene. Bien. Quisiera hacer también una aclaración. La verdad es que al llegar a Colombia y escucharlos hablar tan bien el castellano, les ofrezco todas las disculpas del mundo por la forma en la que hablo. Espero darme a entender de la mejor manera, pero la verdad el castellano que tienen ustedes es envidiable, así que bueno, espero que me puedan entender, así que harta concentración en la presentación. Bien. Bueno, respecto al impacto de los drones en la actividad geoespacial, esta es la temática que nos convoca, o por lo menos en la que me convocaron, ¿cierto? Hay una revitalización de la fotogrametría
Hay que recordar que antes de la aparición de los drones, la fotogrametría era una técnica de adquisición masiva de datos geoespaciales para representaciones topográficas, y los drones, aproximadamente en el año 2006, vinieron a revitalizar esta actividad, ¿bien? Así también como los sensores remotos. Se está viendo una fuerte utilización de estas técnicas, ¿cierto?, basadas, insisto, en la tecnología y en la ciencia. Por eso hacía la alusión con la presentación anterior, ¿cierto? Estos son técnicas, ¿ya? Y afortunadamente en la década pasada se vio una fuerte incorporación de la fotogrametría en actividades de ingeniería, cosa que no se había visto en el pasado porque era una técnica que estaba asociada prácticamente a laboratorios altamente especializados. Bien, lo otro tiene que ver justamente con las representaciones topográficas, ¿ya? Acá se habla mucho de, yo he visto mucho en las redes sociales, topografía con drones, ¿cierto? En realidad es la fotogrametría puesta al servicio de generar una representación topográfica. Esa, creo, es la manera correcta de hacer alusión a este tema. ¿Bien? En Chile, por lo menos, esta industria, según, digamos, números internos, esta industria se ha multiplicado en 6 veces. Eso es un crecimiento intensivo, es un crecimiento muy importante, y también se ve avalado en lo que dice el Drone Industry Insights. Ellos están hablando que a 2026 esta industria va a alcanzar 55.8 billones de dólares. ¿Ya? Eso es una cantidad tremenda. No quiero llevarlo a un tema comercial, sino lo quiero llevar a las oportunidades que desprende justamente para los ingenieros y para los técnicos. ¿Bien? La industria energética es el ámbito donde hay una mayor aceptación de esta técnica. Por lo tanto, ahí hay que enfocar muchos esfuerzos. En mi país también, en la minería, se ve mucho de esto, y claramente, regionalmente, los profesionales tienen que identificar diferentes sectores en donde esta técnica, basada en los drones, pueda también ofrecer diferentes perspectivas. ¿Bien? Lo otro es que, afortunadamente, para mí y para la gente que trabaja en el ámbito geoespacial, los drones constituyen el mayor mercado. Esto es muy interesante, hay mucha métrica en cuanto a esto, así que me parece que todo lo que estoy mostrando es muy importante como para poder generar una introducción. Bien. En Intergeo 2022, que se llevó a cabo hace un par de semanas, habían 25 fabricantes de drones, o más de 25 fabricantes de drones. Cabe destacar de que no es una feria especializada en eso, es una feria especializada en geoinformática, en geodesia, ¿cierto? Y acá podemos ver claramente cuál es la influencia de los drones en el mercado geoespacial. Es tremendo. Se habla de una revolución, amparado lógicamente en poder cargar un sensor en un dron, ¿cierto? Ahí ustedes definen qué es lo que quieren hacer con ese sensor, ¿ya? En cuanto a los beneficios, claramente hablamos de una mayor eficiencia. Los drones han revolucionado el ámbito geoespacial a través de una mayor eficiencia. Estamos hablando de levantamientos masivos de información o de datos geoespaciales en poco tiempo, y por lo tanto esto también conlleva una reducción de costos, ¿ya? Mucha gente, muchos clientes, muchos profesionales, yo creo que no hacen el enlace en esas dos líneas, porque siempre preguntan cuánto tienen que cobrar por un servicio. Y es al contrario, o sea, es lo que el mercado y ellos y lo que ellos, digamos, están detectando de lo que podría llegar a costar ese servicio. Eso es algo que hay que concluir acerca de poder imprimir eficiencia y, lógicamente, a través de esta reducción de costos que existe, ¿cierto? Por lo tanto, digamos, por otro lado, existe una mayor seguridad. Antiguamente había muchas actividades que había exposición humana, y que los drones, a través de esta forma remota de poder obtener información,
nos plantean una metodología distinta en donde definitivamente no hay exposición al riesgo por parte de una persona, por parte de un trabajador. ¿Bien? Y lo otro son la calidad de sus productos. Hay una variedad de productos extremadamente interesantes. Estos productos tienen relación con la minería, con la construcción, con la geotecnia, la geología, con la industria energética, con la industria de la infraestructura, que es una industria tremendamente importante, digamos, a nivel gubernamental, de forma global, ¿cierto? No solamente en Latinoamérica, y también en la agricultura. Estas, me parece, que son las industrias más importantes en donde podrían desempeñarse los drones. Por supuesto que hay otras, pero por lo menos estas son las que identificamos con mayor vehemencia. ¿Bien? En cuanto a los productos, que ya lo había adelantado antes, tenemos ortofotos. Las ortofotos, para los que no son especialistas en el tema, son mapas basados en fotografía. Cuando ustedes toman una fotografía con un celular, por ejemplo, esa fotografía tiene una proyección perspectiva que deforma lo que tiene que ver con las distancias, ¿ya? También algunas formas cambian producto de esta perspectiva. Por lo tanto, las ortofotos constituyen una visualización para profesionales no geoespaciales desde la perspectiva de un mapa. Bien, eso es extremadamente importante para poder hacer un llamado a la gente que no es del ámbito geoespacial. O sea, todos saben leer una fotografía, una ortofoto también. Lo mismo ocurre en alguna medida con las nubes de puntos. Las nubes de puntos son conjuntos de una variedad extensiva de elementos tridimensionales que definen una forma, ¿cierto? No es una superficie, no es un modelo, sino que es un conjunto de puntos que definen alguna estructura. Eso también, desde un punto de vista topográfico, genera una revolución por sí sola, dado que la topografía generaba representaciones que solamente algunos especialistas podían interpretar. Una nube de puntos y una ortofoto no. Eso nos acerca también a otras actividades. ¿Bien? Lo otro son los modelos tridimensionales que, bueno, para la gente que ha ingresado o que ha, digamos, hecho alguna medición en Google Earth, yo creo que lo tiene muy claro, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un modelo tridimensional? Es una mezcla de una superficie que está hecha con una nube de puntos y que tiene un texturizado, por decirlo de alguna manera, a partir de una ortofoto o a partir de una imagen. ¿Bien? Eso constituye un modelo tridimensional. Y también en otros aspectos están los mapas multiespectrales, que para la industria agrícola o de la agricultura, ¿cierto?, nos permite, por ejemplo, interpretar cuándo una planta está vigorosa o no, ¿ya? También están los mapas termales, que definen puntos según la temperatura. ¿Bien? Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Esto constituye un resumen, ¿cierto?, de lo que nosotros podemos interpretar del pasado, ¿cierto? Y permítanme para esto hacer una línea de tiempo. Nos vamos cerca de 40 años atrás, ¿cierto? Primero con la fundación de Trimble. Trimble es una empresa, una gran empresa de carácter global que se dedica a a la manufactura de instrumentos geoespaciales. Estamos hablando principalmente de GPS, de estaciones totales, escáner láser, diferentes instrumentos que van en esa línea, ¿ya? Por otro lado, en 1980 aparece Info. Info es la empresa más grande a nivel mundial que tiene que ver con fotogrametría. ¿Bien? De ahí damos un salto largo hasta el año 91 con la fundación de Applanix. Applanix es una empresa que tiene que ver con sensores inerciales. Entonces, fíjense la conexión: GNSS, fotogrametría y sensores inerciales. Eso lo vamos a explicar posteriormente. Pero estas tres empresas dan cabida para la revolución que viene posteriormente en el año 2010. ¿Ya? Están también los adelantos de aerotriangulación, ¿cierto? A los técnicos y a los profesionales les tiene que llamar, si quieren entrar en fotogrametría, tienen que estudiar aerotriangulación, ¿cierto? Y acá hay un científico alemán, Ackermann,
que fue prácticamente el que sentó las bases de la aerotriangulación. ¿Bien? Posteriormente se llega a la automatización de la aerotriangulación. Recuerden que hace 30 años atrás no teníamos las capacidades de procesamiento que existen hoy en día. Por lo tanto, estos dos hitos constituyen plenamente la asociación de GNSS, sensores inerciales, y fotogrametría, ¿bien? De la mano de Ackermann. Ackermann fue el fundador de Info, ¿bien? También están los adelantos de Schenck, como para imprimir una mayor capacidad de procesamiento en estos ámbitos. Por lo menos en Chile, en el año 2000 y algo, ¿cierto?, aparece los primeros levantamientos con LIDAR, que fue, digamos, una especie de problemática que enfrenta la fotogrametría, porque el LIDAR era mucho más potente. ¿Bien? Otros hitos importantes: en el año 2006 aparece DJI. No sé si les suena DJI. DJI es uno de los fabricantes más grandes de drones en el mundo, ¿cierto? Armando me comentaba que el instituto adquiere un dron de agricultura, seguramente es de DJI, ¿cierto? Ellos partieron en el 2006, también en 2006 se funda Agisoft, una empresa que establece software para fotogrametría con drones. Nosotros hablábamos de Info, pero Info no llegó a hacer fotogrametría con drones, hasta mucho, mucho después. Agisoft fue una de las primeras empresas que logró eso, ¿ya? Y bueno, en el año 2007 Trimble adquiere a Info, un punto muy interesante, porque Trimble adquiere toda esta tecnología de fotogrametría, ¿cierto? Gatewing, la primera empresa de drones de ala fija, aparece en 2008, Sensefly en 2009, también son ala fija, y Delair, otra empresa de ala fija, aparece en el año 2011 junto con Pix4D, que en alguna medida es competencia con Agisoft. Entonces, si se fijan, todos estos antecedentes creo que son un resumen muy importante para poder destacar qué es lo que significa la utilización de drones. Sin esto no tendríamos drones en la actualidad. ¿Bien? Ahora, si hacemos un resumen de lo anterior, antes del año 90 ya habían adelantos de fotogrametría analítica. Ackermann, como les decía, él sentó las bases en los años 60 de la fotogrametría analítica, pero el problema era la capacidad de procesamiento. No tenía la capacidad de procesamiento para tomar cientos de fotos y obtener la pose de cada una de esas fotografías, pero él lo tenía desarrollado en términos analíticos, en términos, digamos, concretos. Todo eso se utilizó prácticamente 20 o 30 años después, ¿cierto? Y aparece la aerotriangulación automática. Este, a mí me parece que es el hecho más importante para poder utilizar drones en la actualidad, la aerotriangulación, ¿ya? Lo que les comentaba acerca del LIDAR, ¿cierto? Y en el año 2006 ya empiezan a aparecer drones de esta categoría, no solamente ala fija. La diferencia era que los ala fija tenían rutinas para que hicieran los vuelos de forma automática. Y en este momento estos drones así, los multirotores, no tenían esas rutinas, por lo tanto era manual. Los ala fija eran automáticos y los multirotores eran manuales, ¿ya? Y esto, creo, genera dos posiciones. Genera una posición asociada a las escalas pequeñas, lo que los institutos geográficos militares, por ejemplo, de Latinoamérica hacían creando cartografía regular. Ellos utilizaban técnicas de fotogrametría en digamos, aeronaves tripuladas, ¿cierto?, grandes campañas, y producían cartografía regular de forma constante cada 20 años, unos 50.000, unos 25.000, pero esa misma técnica, que solamente unos pocos podían utilizar, constituye la base para realizar representaciones topográficas detalladas, ¿cierto?, a partir de una técnica que no era considerada para hacer topografía, ¿ya? Bueno, para seguir contándole esta historia, por lo menos cómo entré yo con esto. En el año 2012 fuimos representantes de Gatewing. Gatewing era una empresa de origen belga que construyó el primer dron de ala fija. Ese dron se llamaba X100 y después ese dron se transforma en el Trimble UX5 en el año 2013 porque Trimble adquiere a Gatewing. Gatewing, para hacer la conexión con el tema de investigación, es un proyecto de doctorado de un estudiante belga
que constituye posteriormente una startup. Esa es la importancia de la investigación. Después de eso, este colega que funda Gatewing vende a Trimble todo ese conocimiento y por lo menos tienen un par de años más en donde estos productos van a generar un gran impacto en la comunidad geoespacial, ¿ya? Ahora, para que veamos el avance de la tecnología en un tema muy puntual, ¿cómo aterrizaban estos equipos? Primero, el X100 necesitaba una pista de aterrizaje de casi 650 metros, o sea, prácticamente requerían medio kilómetro y más para poder aterrizar. ¿Era una complicación? Sí, pero habían colegas que estaban dispuestos también a correr, entre comillas, ese riesgo. Bien. Sin embargo, el UX5 en poco tiempo reduce a la mitad eso en base a adelantos tecnológicos, por supuesto. El espiral de descenso en el Gatewing era de 300 metros, mientras que en el UX5 era de 200 metros. Por lo tanto, ahí hay un avance extremadamente importante en una ventana de tiempo muy corta, ¿ya? La distancia focal, por ejemplo, no es la distancia entre dos focas, por supuesto que no, ¿ya? La distancia focal, ¿cómo aportó en esto? Solamente el cambio de la cámara, ¿ya? Solamente el cambio de la cámara produce que en el X100 tenga una huella, digamos, mucho menos extensa que en el Trimble UX5. ¿Cómo se logra eso? A partir de una investigación a nivel fotogramétrico. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Redujeron, quiero decir, la distancia focal para tener, digamos, una mayor huella en la captura de la foto, ¿ya? Simplemente un adelanto fotogramétrico, pero asociado a la productividad de un dron. ¿Qué es lo que conllevaba eso? Que con el UX5 se tomaban menos fotos para tener la misma área levantada. Bien. En cuanto a los aportes de los alas fijas, en ese tiempo principalmente se hablaba de que el mapeo aéreo estaba en las manos de los profesionales geoespaciales. Eso fue la revolución que nosotros vivimos en la década pasada, en el 2010. Si ustedes se fijan acá, tenemos un satélite, un avión tripulado, un dron y topografía convencional. Antes del 2010, acá, este segmento no tenía solución. Los profesionales del ámbito geoespacial, cuando tenían que hacer, por ejemplo, un levantamiento de 10.000 hectáreas, tenían que ir a aviones tripulados. Todavía no había tecnología para utilizar imágenes satelitales. Esto dio la cabida para que estos profesionales, topógrafos, geomensores, agrimensores, ingenieros, llámenle como ustedes quieran, pudieran generar representaciones topográficas masivas para diferentes proyectos, ¿ya? Eso produjo un adelanto sin precedente en la industria geoespacial. Volviendo al tema de la aerotriangulación, yo les decía que Ackermann, el doctor Ackermann, Friedrich Ackermann, alemán, sentó todas las bases de la aerotriangulación. Ya habíamos hablado dónde estaba ubicada, digamos, en la ventana de tiempo, pero nos falta describir qué es lo que significa la aerotriangulación, ¿ya? Es muy simple. Hay un conjunto de fotos, esas fotos identifican lugares conocidos, ¿cierto?, que pueden ser establecidos en diferentes fotografías, y con eso se genera la posición y la orientación de la foto en el espacio, ¿ya? La posición y la orientación se conoce como pose. Por lo tanto, la aerotriangulación lo único que hace es determinar la pose de la cámara en cada momento que fue obtenida la fotografía. Suena muy sencillo, pero matemáticamente tiene una complejidad enorme y, insisto, matemáticamente era complejo, más complejo era en términos de la capacidad de procesamiento. Sin embargo, con la capacidad de procesamiento que existía en ese tiempo, ya el problema podía ser resuelto, incluso con cámaras no métricas, ¿ya? ¿Cuáles fueron los adelantos también desde otras disciplinas que permitieron llevar a cabo la aerotriangulación de forma conveniente? Por ejemplo, adelantos en la línea de lo que tiene que ver con la visión artificial. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que un software, a través de una capacidad de procesamiento determinada,
puede determinar de forma automática puntos en común entre foto y foto, ¿ya? Eso, por supuesto, si ustedes le pasan 2 fotos a un humano y el humano observa las 2 fotos, por supuesto que puede identificar puntos, ¿cierto? Pero no es tan ágil y no es tan eficiente en comparación con cómo lo haría un computador, ¿ya? Esto no es un adelanto de la fotogrametría, es un adelanto de la visión artificial. Bien, volviendo a la pose del sensor. La pose del sensor lo que busca es hacer una transformación de cuerpo rígido. Para los que han estudiado geodesia, eso se conoce como una transformación de similaridad sin escala. Entonces, se hace una transformación en el espacio de las posiciones que tiene la cámara en un momento dado, ¿cierto?, para poder establecer esta orientación y posición posteriormente, ¿ya? Estamos hablando de que esto se establece de forma indirecta, a través de la aerotriangulación. Bien, esta ecuación de acá explica, aunque no lo crean, pero sí explica cómo se lleva a cabo la aerotriangulación, ¿ya? Primero que todo, déjenme explicarles esto de forma más sencilla. Hay datos conocidos. Los datos conocidos son la distancia focal y también la posición del centro de la fotografía, ¿ya? Esos datos tienen que ser conocidos. Por lo tanto, ahí se habla de una cámara métrica. En una cámara métrica se conocen esos elementos. Un adelanto interesante de la fotogrametría en el 2010 fue que estos datos también podían ser variables, ¿ya? Pero bueno, ahí entramos en otro tema. Están las observaciones. Las observaciones son justamente lo que yo les hablaba de los puntos de paso. Un computador o digamos un algoritmo detecta las diferentes posiciones en diferentes fotos y las asocia haciendo un enlace, ¿cierto?, una especie de match, y esos son observaciones. Y también están las incógnitas, que son justamente la posición de la foto y también las rotaciones, estas que están acá, ¿ya? Entonces, resumiendo esto, vamos a tener distancia focal, punto principal, datos conocidos, coordenadas de la fotografía, acá están los puntos de paso, coordenadas del objeto. Esto digamos, se supone que tiene que ser obtenido a través de lo que se conoce como puntos de control, y con esto se calculan las rotaciones y las coordenadas de la proyección del punto principal. Ahí hemos definido aerotriangulación, ¿ya? Sin embargo, la aerotriangulación, como ya les había adelantado, requiere de puntos de control. O sea, habían técnicas topográficas o geodésicas que tenían que desarrollarse de forma intensiva para poder dar con la referencia de esta aerotriangulación. ¿Bien? Otros avances del momento, estamos hablando del 2010 aproximadamente, aparecen avances en lo que se denomina visión, y Trimble fueron poco, digamos, poco ingeniosos para darle un nombre, entonces le denominaron Trimble Vision. Trimble Vision, ¿qué es lo que hacía? Obtenía posiciones a partir de fotografía. Lo mismo que hoy en día puede hacer un dron, ellos lo tenían preconcebido para, digamos, móviles que obtuvieran fotografía. Estaciones totales, por ejemplo. Después construyeron un instrumento que se llamaba B10, que no tuvo mucho éxito, pero que estaba basado en esta técnica, la técnica de los pares epipolares. Esta técnica piensa en 2 posiciones conocidas. Esto tiene una posición conocida en un sistema de coordenadas topográfico o geodésico. Hay 2 fotografías que están orientadas allá, o sea, se conoce la pose de la fotografía. Con eso, posteriormente, hay un punto fotoidentificable que un humano o que un computador puede detectar, ¿cierto? Y se hace una observación. Acá aparecen unos haces que están en el espacio, ¿cierto? Se cruzan estos haces. Esto puede ser con más fotografías incluso. Pueden ser con tríos, con cuartetos, con la cantidad de fotografías que estén disponibles. Como esta base topográfica es conocida, la posición del punto se puede computar finalmente. Bien, esto tiene algunas limitantes que están dadas, digamos, por robustez en términos del ajuste por mínimos cuadrados que hay que llevar a cabo detrás de esto, pero es una técnica que permite obtener posiciones a través de fotografía. Esto se está ocupando, por ejemplo, hoy en día
en lo que tiene que ver con automóviles que no tienen, digamos, conductor, ¿cierto? Autónomo. Un ejemplo de cómo se aplica esta técnica, pueden ver acá 2 fotografías o más incluso. Lo que hay que hacer es identificar ciertas posiciones. Aquí yo hice trampa porque hay un punto de control, ¿cierto? Pero perfectamente podría ser alguna esquina, algún punto fotoidentificable, ¿ya? Los puntos fotoidentificables son susceptibles de ser aplicados con esta técnica de los pares bipolares. Y con eso se obtiene la posición tridimensional de un punto, habiendo hecho la aerotriangulación anteriormente, ¿ya? Es una técnica que imprime mucha eficiencia para hacer algunos levantamientos topográficos muy puntuales. No es necesario obtener una gran cantidad o digamos, una nube de puntos muy extensa. ¿Bien? Bueno, en fin. En 2015 aparece este dron de ala fija, Trimble UX5 HP. Le llamaron HP porque imprimía alta precisión, pero en un tema que en ese tiempo era extremadamente novedoso, en la trayectoria. Yo les había hablado de la aerotriangulación. En la aerotriangulación no había determinación de trayectoria, pero acá con este dron de ala fija sí había determinación de trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Había una línea de vuelo, esa línea de vuelo era observada a través de GNSS, por lo tanto la posición era determinada de forma directa, pero la rotación de la foto en los 3 ejes era determinada por la aerotriangulación. A eso se le denomina referenciación directa incompleta. Sin embargo, también era posible, incorporando un sensor inercial de alta precisión, no el que tiene un celular, por ejemplo, pero con esto se podían obtener estos 6 grados de libertad. Estamos hablando de posición y orientaciones. Bien, las precisiones, digamos, eran compatibles con las actividades de topografía convencional, por lo tanto, esta técnica imprime más eficiencia, reduciendo costos que ya anteriormente habían sido reducidos, ¿ya? Por lo tanto, fue otra mini revolución el haber incorporado GNSS en la determinación de las posiciones para cada fotografía. Bien, esto es lo que se hacía. Esta línea roja, o bueno, como naranja o rosada, no sé qué color estoy viendo, pero está expresando la trayectoria que tiene el dron. Si se pueden fijar acá, está la espiral de ascenso o de descenso y posteriormente están las líneas de vuelo, ¿cierto? Eso es determinado completamente con GNSS o también con un sensor inercial. Bien, con esto hicimos varias pruebas. No quiero aburrirlo con los detalles en realidad, pero se procesaron solamente las trayectorias, se incorporaron puntos de control y se establecieron metodologías, digamos, convencionales. Bien, y las diferencias en realidad fueron mínimas. No había diferencia entre una técnica y otra en términos de la precisión que resultaba en el levantamiento finalmente, en la representación topográfica. Por lo tanto, esto constituye, insisto, una ganancia adicional en eficiencia con una mejor reducción de costos aún de lo que se veía anteriormente. Bien, en 2015 aparece también este otro dron, un dron un multirotor, ¿cierto? No una ala fija, uno de los primeros con orientación para grabación de películas y cosas así, ¿cierto? Otras industrias fuera del ámbito geoespacial, pero todavía no estaban preparados para actividades fotogramétricas porque, insisto, no tenían la capacidad de generar una secuencia de vuelo, todo era manual. Entonces, ¿qué se nos ocurrió en este momento? Bueno, ya que no puede hacer una secuencia de vuelo automática, hagámosla nosotros, pero de forma oblicua y tomemos fotos así. Estas fotos en realidad están muy mal tomadas porque estábamos experimentando con la técnica y como pueden ver se ve el horizonte, se llaman fotos oblicuas altas. Esas fotos no son las mejores fotos para hacer fotogrametría oblicua. Había que tener fotos oblicuas bajas, ¿ya?
son fotos que no se ve el horizonte. Aún así, de todas maneras, igual pudimos ejecutar aerotriangulación con software dedicado para esos fines, no el software de info, porque el software de info trabajaba bajo los estamentos de la fotogrametría vertical, fotos verticales, no fotos oblicuas, pero sí había otros software que podían hacerlo. Entonces, como pueden ver acá, tengo la pose de cada una de estas imágenes basándome en la forma del objeto que se está representando. Muy interesante. ¿Ya? Y acá aparece una contradicción con los profesionales que practicaban la fotogrametría convencional, porque ellos decían que la escala era una relación de la distancia focal con la altura de vuelo. Para la gente que ha estudiado fotogrametría, esto es el ABC de la fotogrametría convencional. Sin embargo, con este tipo de técnicas desaparece completamente y se reemplaza por el concepto de resolución. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también rebatir esta relación matemática? Con el siguiente ejemplo, acá tenemos dos fotografías que están a la misma altura. Por supuesto que tienen diferente resolución, ¿cierto? La resolución es un elemento que, digamos, que en términos de percepción humana es evidente. ¿Cuál tiene mayor resolución? Esta de acá. Pero si nos basamos en el ejemplo anterior, las dos pueden tener la misma escala. Tienen la misma escala, pero tienen resoluciones diferentes, ¿ya? Por lo tanto, ahí aparece un concepto muy interesante de escala y resolución. Son elementos completamente diferentes que antes convivían como algo muy similar, pero hoy en día con estas técnicas de fotogrametría oblicua o de fotogrametría vertical con drones, cambia completamente. Acá hay un ejemplo, digamos, de cómo se resuelve esto, y fíjate que con el sensor que teníamos montado en el DJI Inspire 1, a una distancia de 10 metros, teníamos un tamaño del píxel proyectado de 4 milímetros. Eso, en términos de una técnica topográfica, era muy difícil de poder obtener. En ese momento ya lo estábamos haciendo y en alguna medida también le estábamos haciendo una competencia a los escáneres láser. ¿Bien? Bien, en el año 2016 aparece el Microdrones MD Mapper. Era un multirotor extremadamente grande, muy pesado, pero que incluye un dispositivo de GNSS más sensor inercial. Eso da la cabida para hacer referenciación directa completa. ¿A qué se refiere la referenciación directa completa? A diferencia de la aerotriangulación que yo les indicaba anteriormente, la aerotriangulación determina la pose de forma indirecta. La referenciación directa la obtiene a partir de observaciones que hace el GNSS con el sensor inercial. Por lo tanto, el dron hace una trayectoria, esa trayectoria por supuesto que va generando un cambio en la posición y en la rotación de la cámara fotográfica, y eso es establecido o determinado de forma directa, por eso se llama directa, por un sensor inercial, ¿ya? ¿Qué permitía esto? Permitía observar callejones o, digamos, no sé cómo llamarlo, estructuras lineales con dos líneas de fotografía. Con la técnica anterior no se podía, había que observar elementos más cuadrados, por decirlo de alguna manera. Bien. Aquí aparece Applanix, por eso les comentaba al inicio. Applanix fue, digamos, fundamental para llevar esta posibilidad, y no solamente montar cámaras, sino que montar, por ejemplo, LIDAR, montar radares, montar sensores multiespectrales, hiperespectrales, o lo que ustedes quisieran que requiriera de determinar la pose. Si están hablando de determinar la pose en una cámara fotográfica, se puede llevar a cabo a través de la aerotriangulación. Pero el LIDAR no puede hacer aerotriangulación, requiere de determinación directa de la pose. Por lo tanto, acá Applanix da una respuesta importante a eso. Bien. Con ellos escribimos algunos artículos. Esto fue desarrollado en una empresa minera en Chile, y la verdad todavía estamos esperando respuesta por parte del mercado, porque es una técnica desconocida, la verdad. En 2018 aparece el Phantom 4 RTK,
era un dron más chiquitito, acá tuvimos que generar un cambio en comparación con lo que yo les indicaba anteriormente, porque acá tuvimos que interpolar posiciones a la chilena. ¿Bien? ¿A qué me refiero con eso? Que este dron contaba con GNSS, determinaba posiciones en un tiempo 0, en un tiempo 1 determinada la fotografía, pero no necesariamente había una posición de GNSS. En un tiempo 2 determinaba la otra posición de GNSS, pero si se fijan, no hay una determinación de posición para la fotografía. Por lo tanto, ahí tuvimos que preparar, digamos, una interpolación a través de un software que nosotros mismos escribimos. Ese software se llama Geocom UAS Sync y permite determinar las posiciones de una manera muy rápida haciendo una comparación más o menos con Applanix, hace lo mismo, pero sin la capacidad de poder determinar la orientación de la fotografía, justamente porque el dron no tiene ese sensor, pero perfectamente se podía aplicar la aerotriangulación incompleta. ¿Bien? Lo único que faltaba era la posición de la fotografía. Entonces, esto nos permitió también abordar una segunda ola, digamos, de referenciación indirecta a partir de drones que no costaban más de $5.000. Estábamos hablando anteriormente de los drones de ala fija, eran inversiones de $50.000, $60.000, las cuales bajamos rápidamente, casi 7, 8 años después, a $5.000. Hubo otra revolución en ese sentido. Bien. Desarrollamos algunas experiencias adicionales de determinación de trayectorias, procesamiento diferencial, demostramos que era posible. Finalmente, algunos desafíos que están pendientes desde el punto de vista de la aplicación de la técnica y, por supuesto, de lo que nos permita el mercado también. Bien. Conexión con la robótica y la visión artificial. Esto claramente sí tiene que ver con drones. Al principio no se veía muy claro, pero hoy en día sí tiene que ver. En esto hay un canal de YouTube muy bueno de un profesor de la Universidad de Bonn, Cyril Stagnis, bueno, de él aprendí lo de la geometría epipolar y él está dedicado hoy en día a poder conducir la fotogrametría y el LIDAR con elementos de robótica y de visión artificial. Las aplicaciones ustedes entenderán que son variadas. ¿Bien? Uso extendido de LIDAR en drones. Desafortunadamente, bueno, para mí que trabajo en el ámbito comercial, me hubiera gustado que el LIDAR hubiera tenido mucha más interacción con los drones. Lamentablemente no ha sido así y la principal razón tiene que ver con el costo. Estamos hablando de que estos equipos tienen un costo que va desde 150.000 euros. Por lo tanto, son grandes inversiones. Si se llega a caer con el dron, es una pérdida importante a la cual no muchas empresas están preparadas, digamos, como para poder sufrir. Una cámara fotográfica cuesta $2.000. Por lo tanto, la diferencia es cuantitativa. ¿Ya? Ahora, lo que resuelve esto es completamente diferente a lo que resuelve una cámara fotográfica. Y en eso creo que el mercado nos ha dado algunas posibilidades que lamentablemente la industria geoespacial no ha sabido consolidar. Bien. Automatización de la inspección. Esto también hace 10 o 15 años atrás lo veíamos muy lejano. ¿Qué están viendo acá? Esto es un aerogenerador. Y, por ejemplo, este aerogenerador, o digamos un dron, captura una foto muy específica que necesita ser interpretada por algún especialista, por supuesto. No sé cómo se llama el especialista que se encarga de revisar los aerogeneradores, pero esto es susceptible de inteligencia artificial, de poder establecer ciertos algoritmos
de visión artificial que permitan emitir un reporte sin la necesidad de que haya alguien detrás viendo cada una de las fotos, ¿ya? Lógicamente que para eso se requiere aprendizaje. Por lo tanto, entramos en un ámbito muy interesante que se llama Machine Learning, el cual ha decantado en algo que se denomina Deep Learning, que no es nada más ni nada menos que aprendizaje automático. ¿Cómo aprende un computador a visualizar ciertos efectos en base a un sistemático aprendizaje? ¿Bien? Más inteligencia artificial, por supuesto. Esto del Machine Learning permite realizar clasificaciones de forma automática, permite discriminar, por ejemplo, el terreno de las edificaciones, permite identificar acopios, por ejemplo, para fines volumétricos, etcétera. Digamos, las posibilidades son extremadamente amplias. Y quisiera hacer el vínculo también, de acuerdo a la invitación que me habían hecho. Esto no hay hoy en día paquetes de software que lo hagan. Esto requiere de mucha investigación a nivel local. Tienen que encontrar una excusa y posteriormente esa excusa traducirla en investigación, que sea investigación aplicada, ¿cierto? Transferencia tecnológica, le llaman en algunos lugares, para poder entregar soluciones en esta línea. Nosotros habitualmente somos consumidores de la tecnología. Desarrollamos poca investigación en esta línea. En el ámbito geoespacial, esto en conjunto con los temas de inteligencia artificial están produciendo muchas excusas como para poder investigar. ¿Bien? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Ariel. Gracias, hemos acabado de escuchar esta gran conferencia de impacto de los drones en la actividad geoespacial. Gracias por compartirnos ese contexto del mercado de los drones, adelantos sin precedentes que usted ha mencionado de hoy nos evidenció. Y nos quedamos con dos tareas. La primera, querido ingeniero Ariel, es resolver esa ecuación de rotación que usted nos dejó ahí y que muy seguramente los estudiantes de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea muy juiciosamente lo van a hacer, querido ingeniero. Muy bien. Así es, entonces, contarles un segundo dato muy importante que usted también lo mencionó, y es que desde el Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico, en esos proyectos de investigación en desarrollo tecnológico, pues hay un proyecto de investigación muy interesante, y es vehículos aéreos no tripulados e IoT para la aplicación controlada de fertilizantes con el apoyo de un dron DJI, que como se mencionaba, AGRAS T10. Estos son los grandes proyectos que se manejan en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y es la oportunidad de que nuestros estudiantes pues interactúen con estas tecnologías que están a la vanguardia de esas necesidades que usted precisamente hoy nos mencionó. Muy bien. A continuación entonces el hermano Armando Solano, vicerrector de Investigación, Extensión y Transferencia, realizará la entrega del certificado de participación, ingeniero Ariel, para que usted, por supuesto, vuelva aquí a esta maravillosa institución y nos siga contando de esos maravillosos avances. No sé. Ok, me dicen acá que hay alguna pregunta, teniendo en cuenta esa alarma no programada, bueno, en fin. Sin embargo, qué importante, ahora con esto ratificamos el tener en cuenta esas recomendaciones y ustedes lo hicieron con gran atención porque salieron muy juiciosa y ordenadamente, ¿verdad, ingeniero? Definitivamente, asistentes de alta categoría y de mucha atención. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No. No ha llegado ninguna pregunta. Hermano. Hermano Armando, pregunta. Sí, señor, si quiere, pues pasemos aquí al escenario, interactuamos un poco.
entonces en el contexto. Bueno, en primera instancia agradecerle al ingeniero Ariel por esta mirada que nos ha hecho a nosotros sobre los drones y sobre todo este futuro que tenemos a nivel de Colombia. Y entiendo yo que ustedes en ese proyecto de fotogrametría en Chile, un poco por el terreno mismo y el relieve aquí colombiano, que es un poco diferente porque nosotros tenemos una biodiversidad bastante grande, mucho verde, al contrario un poco a Chile, tal vez estos terrenos un poco desérticos allá. Digamos, ¿cuáles son como en este orden de ideas, cómo en Colombia, que queremos también incursionar en este campo de los drones y con este proyecto de investigación que estamos iniciando también desde el Centro de Pensamiento, ¿cómo usted nos aconsejaría para nosotros que estamos iniciando en ese proceso, atendiendo a aprovechar más esos recursos nosotros que tenemos aquí en este país? Entonces me gustaría un poco que nos iluminara un poco también a nosotros como país que estamos iniciándonos en esto y ustedes se llevan un poco más avanzada y han vencido un poco la adversidad también del relieve mismo, ¿cómo podríamos nosotros proyectar y trabajar para sacarle mayor provecho a este tipo de tecnología? Sí, la verdad es que no hay una condición por parte del relieve. No quiero decir que no influya en la fotogrametría. El relieve debería influir en términos muy locales. Por ejemplo, en las minas de rajo abierto en Chile, estamos hablando de pendientes de prácticamente 75 grados con respecto a la vertical, ¿cierto? Y sí se producen problemas en la fotogrametría. ¿Cuál es la oportunidad en esa línea? No ir con fotogrametría, sino que ir con LIDAR, con un LIDAR montado en un dron. Esa es una posibilidad. Lo otro que ustedes me comentaban eran estos drones con capacidades agrícolas, ¿cierto?, de los fertilizantes. Para eso se requiere saber dónde poner el fertilizante. Entiendo que tienen nitrógeno, algo así, yo no soy especialista en eso, pero requiere saber dónde hacer el rocío de este material. Eso se consigue previamente con un mapa multiespectral. Hay que desarrollar un mapa multiespectral, tenerlo correctamente referenciado y en base a esa referenciación hacer una clasificación. Volvemos al tema de Machine Learning. Esa clasificación nos conduce a unos polígonos y el dron agrícola que tiene este fertilizante sabe dónde depositarlo de manera óptima, de manera automática, sin que haya desperdicio. Para eso se requiere una fuerte base geodésica para que se establezca la referencia precisa. Sí. Ingeniero, gracias por esa magnífica exposición. De verdad que nos contextualiza muy bien a nuestra realidad y nos emociona mucho, y creo que los estudiantes están ya tomando dato de hacia dónde estamos yendo en el sentido de las soluciones reales que ustedes en Geocom han logrado. Yo veo que ustedes han elaborado software muy especializados para dar soluciones también muy especializadas a la problemática que han encontrado. Creo que esta es una de las especialidades que tenemos en la escuela, estudiantes capaces de construir software, y aunque a Dianita le parecen difíciles las ecuaciones, a mí también, sin embargo esos precisamente son como las soluciones que hoy por hoy estamos requiriendo. Entonces, ¿cuál es la invitación tuya y lo que han logrado realmente en programación para que los drones nos traigan más información? ¿En qué han logrado precisar? Porque los drones no traen todo, pero sí que los podemos mejorar de acuerdo a las necesidades que encontramos. ¿Qué han logrado ustedes precisamente en la empresa? Creo que tú nos mostraste 2 o 3 ejemplos que ustedes han sido capaces de desarrollar. Sí, efectivamente. Yo vengo de una escuela, en cuanto a la formación académica que tengo, que era un club, digamos. No se dejaban entrar a otros profesionales. Se veía muy mal lo que en España llamaban el intrusismo. Eso ha cambiado completamente. Hoy en día estamos viendo carreras que son multidisciplinarias.
Estamos viendo, por ejemplo, facultades de ingeniería en donde, por ejemplo, colegas del área mecánica necesitan interacción con los colegas del área de electricidad o de electrónica o de industria o de la misma parte geoespacial, ¿cierto? En ese sentido, esta multidisciplina, por supuesto que nos fortalece. Hace 10 años atrás, nosotros no hubiéramos considerado a alguien de fuera del área geoespacial. Hoy en día es una necesidad. Es una necesidad contar con alguien que tenga habilidades en términos de programación, fundamental. Pero nos damos cuenta de que es difícil de encontrar. Por lo tanto, esa formación y esa multidisciplina tiene que establecerse en base a lo que se está desarrollando en la academia. Me parece que ese sería, digamos, el camino a seguir, multidisciplina y poder incorporar en especialidades de la ingeniería no tan solo la mención a la cual se ingresó, sino que tener diferentes visiones. Gracias, ingeniero. Y yo quisiera pues aprovechar esta oportunidad para otra pregunta porque me parece que son pocas las oportunidades que tenemos un profesional internacional en este campo. Y usted decía también en su intervención que que era importante pensar que no hay que consumir tanta tecnología. Es decir, porque nosotros adquirimos tecnología, pero no sabemos cómo utilizarla. Pero en este caso mi pregunta va enfocada en términos de investigación. ¿Cómo se puede sacar mayor provecho a este tipo de herramientas o dispositivos tecnológicos? Sí, exactamente. Les pongo un ejemplo que está fuera del ámbito de los drones, por ejemplo. Nosotros en Chile estamos incursionando en dispositivos de mobile mapping. ¿Qué es lo que significa mobile mapping? Significa un vehículo terrestre que lleva consigo un set de cámaras y también un LiDAR. ¿Qué es lo que permite hacer un mobile mapping? Permite hacer un levantamiento topográfico, obtener una nube de puntos y un conjunto extensivo de fotografías, ¿ya? Para los que han visto, por ejemplo, Street View en Google, en los productos de Google, es algo similar, pero con mayor profundidad geoespacial, ¿ya? ¿Qué problema tenemos? Fuera de la parte geoespacial, porque la técnica está resuelta. Vuelvo a la técnica, ¿ya? Fundamental. La técnica está resuelta, pero ¿qué es lo que nos falta abordar? La aplicación. Por lo tanto, hemos ido, por ejemplo, a colegas que trabajan en la parte de vialidad. Ellos nos han indicado que en la parte de vialidad están interesados en poder obtener un índice que se denomina IRI. El IRI habla de la rugosidad del pavimento, por ejemplo. Yo, como profesional del ámbito geoespacial, no tenía idea lo que era el IRI. Con ellos aprendí qué es lo que significaba el IRI. Yo les comenté que el IRI se podía obtener no con un dispositivo mecánico, porque la forma de obtener el IRI era poco óptima, porque había que desarrollar un perfil con un instrumento mecánico. No sé si me explico bien. Es una rueda. Exactamente, es una rueda que pasa sobre el pavimento y va contando, describiendo las discontinuidades que hay, los altibajos, qué sé yo. Insisto con la interdisciplina. Yo hace 10 años atrás no la tenía dentro de mi cabeza, hoy en día sí. Por supuesto que en la parte de drones hay muchas aplicaciones, pero me parece que finalmente, siendo muy redundante con lo anterior, me parece que va por el tema de la interdisciplina. Qué pena, pero quiero aprovechar una última pregunta. Pero esta discusión la hemos tenido con algunos profesionales que han hecho cursos como profesionales de drones, porque en la escuela pues estamos trabajando este tema, que estamos formando y capacitando para que sean profesionales y aprendan pues de esta tecnología. Y usted hablaba de la fotogrametría. ¿Es un requisito para aquella persona que quiera hacer un curso en fotogrametría ser piloto en drones? No es necesariamente. No es necesario. Eso es un mito
la fotogrametría, o sea, de hecho, yo quiero hacer una declaración acá, o sea, yo no soy experto en drones y vine a hablar de un tema de drones, pero en cómo se aplican los datos que producen los drones. Tengo colegas que se han especializado en las operaciones de vuelo, son fundamentales porque hay que mantener la seguridad. DJI al año 2020 plantea un programa de seguridad total, o sea, ellos apuntan a que todas las operaciones de vuelo a nivel global tengan 0 incidentes. Uno lo escucha y dice, bueno, es un poco ambicioso, sí, por supuesto, pero tiene que estar relacionado con una normativa a nivel regional, ojalá a nivel regional, porque se desgastan muchos recursos, digamos, en términos locales, ¿cierto? Pero finalmente, para aprender fotogrametría, definitivamente no hay que ser piloto. No. Por supuesto que es un complemento. Si alguien es piloto y se dedica al tema de la fotogrametría, por supuesto que va a optimizar muchos recursos, pero no son requisitos excluyentes, digamos. Muy bien, ingeniero Ariel. Hermano Armando, muchísimas gracias. Espero ya hayan quedado resueltas esas inquietudes. Además, grandes retos, ¿no, doctor Diego, para el Centro de Pensamiento y Desarrollo Tecnológico con estos proyectos de investigación. Por favor, un fuerte aplauso al ingeniero Ariel. Ha sido de verdad un verdadero placer escuchar su conferencia. Ingeniero, muchísimas gracias.